porque ellos no tienen esa conexión que usted tiene, y que usted no solamente puede entender la palabra del Señor, entender la Biblia, sino que usted puede ir más allá. Usted entiende el propósito, por qué está sentado aquí en esta noche. Por lo menos los que tienen fe. Los que no tienen fe ni saben por qué están aquí, pues se sientan, y ahí quedan instalados, el cuerpito queda instalado aquí, y él sale a vagar por ahí a realizarse en otros lados. Pero es porque no sabe, no entiende. Pero cuando usted tiene fe, usted está expectante, porque sabe que para algo Dios lo tiene, por algo Dios lo trajo, algo especial Dios tiene en su vida para hacer. Y eso es lo que Dios tiene que despertar en usted, porque Satanás durante toda la semana lo ha golpeado a usted para que usted se vaya para abajo y llegue aquí hecho como una oveja, como decía alguien, una oveja machucada, ¿no es cierto? Así, apenas, a puros lamentos. El diablo se encargó durante la semana tratarlo mal, golpearlo, masacrarlo, cosa que usted aquí llegue y ojalá no escuche nada, se siente, se duerma y se vaya igual, para que la próxima semana lo tiene de casero, la tiene de casera. Entonces, el Señor lo que quiere es decir: mira, hijo, yo hice una cantidad de cosas. Cuando tú me recibiste a mí, no solamente recibiste tu perdón, porque el perdón es algo que es una parte, pero el perdón no cambia una cantidad de atrofiamientos que produjo el pecado en nuestras vidas. Atrofió nuestro intelecto, atrofió nuestras emociones, atrofió una cantidad de cosas. Y eso Dios lo tiene que realizar en la medida que nosotros vamos comprendiendo. Por eso que Pablo dice: yo oro para que tú puedas entender los efectos. Los efectos del pecado fueron terribles, ¿no es cierto? La deformación, hombres enfermos, bueno, y los efectos de la salvación son gloriosos, pero nosotros debemos entenderlo. Dice: si el ministerio de muerte fue con gloria, ¿con cuánta más gloria no es el ministerio de la vida? No es lo que Dios nos está dando. Eso es tremendo, pero ¿cuándo vamos a hacer uso de eso? Eso es como las leyes, mire. Un abogado puede hacer lo que quiera y nunca va preso, porque el tipo conoce las leyes y apenas lo quieren tomar, levanta un escrito y ya está. Y después otro escrito y a puro escrito jamás. Y en cambio una persona común, lo llevan preso y estuvo 2 años a veces y no era él el que tenían que llevar. Y no le piden ni disculpas, como que le hacen un favor que se vaya, porque no sabe. Mire, Satanás es así de pillo, de vivo. Él quiere tenerlo a usted y a mí aplastado. Y él no le tiene miedo que usted venga a la iglesia, ni que usted que diga que ha orado, que ha ayunado. Mire, Cristo había ayunado 40 días y este carepalo fue y lo fue a tentar después de 40 días de ayuno, a desafiar al propio Señor. Así que Él no tiene miedo de eso. Él no tiene miedo, Él quiere seguir teniéndonos controlados, nos quiere seguir teniendo subyugados. Entonces Cristo y Pablo, dice el deseo, todas las cartas de Pablo involucran una cosa de esta, porque Pablo decía: si tú tienes a Cristo, tienes tu vida resuelta en todos los aspectos, porque estás unido al autor y creador de la fe, al autor de la vida, al que puede, ¿no es cierto?, ayudarte en cualquier de las cosas que tú estés pasando. Primero, revelándose a ti y revelando el propósito que Él tiene contigo. Cuando nosotros leímos de estos hombres de la fe que estaban encasillados, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, encontramos que cada uno de ellos tuvo un propósito. Hay uno que se llama Jefté. ¿Cuántos saben cuál era el propósito de Jefté? Pero el propósito de Sansón, ¿no es cierto? Eso es más fácil. Como decía el pastor, Sansón debería llamarse Sansonso. Pero no era Sansonso. Era simplemente que Dios tenía un propósito. Y dice, y que él se enamoró de una mujer filistea. Y los papás se enojaron, dijeron: mire, este hijo se enamoró de una impía ya y tenía que ser circuncidado. ¿Y sabe qué le dice la Biblia? Que eso venía de parte de Dios. Era de parte del Señor ese enamoramiento. ¿Por qué?
Porque tenía que ver con el propósito de Sansón. Sansón estaba para matar filisteos. Y ese enamoramiento de él iba a traer una ira contra los filisteos porque le quitaron la señora y después le quemaron la casa y hicieron una cantidad de cosas. Entonces Sansón se enojó con ellos y mató filisteos y se puso en guerra con ellos. Porque el propósito de su vida era matar filisteos. El propósito de Rahab era guardar a los 2 espías. Y con eso fue suficiente para que el Señor le guardara la casita que estaba en el muro. Mire que el muro se desapareció todo. Lo único que ha quedado en pie es la casa de Rahab la ramera. Lo demás por aquí, 1 metro para acá y 1 metro para allá, todo al suelo, todo molido. Y Rahab la ramera en su casa, ni se le movió. Entonces, ¿qué es lo que enseña eso? Que cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, todo lo que tú necesites en la vida, hermanos, Dios te lo va a dar, si es necesidad. Ahora no estupideces ni tonteras, pero si es necesidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios te manda, cuando Dios me manda a mí, a este planeta, me manda con un propósito. No es tan fácil nacer. Los que estudian saben cuánto cuesta, ¿no es cierto?, que la concepción, ¿no es cierto?, que fecundar el óvulo de la mujer, y cuántos son la carrerita esa de 2 millones. Y si tú ganaste esa carrera, no es para que vengas a esta vida a lamentarte y a llorar tus penas. Fíjate que ya vienes con... Imagínate que corran 2 millones de personas aquí, nos pongamos en fila, ya, 2 millones aquí, y que tú ganes la carrera, 2 millones corriendo detrás tuyo. ¿Qué te parecería? ¿Te sentirías campeón o no? Y los miras para atrás, yo fui el único que llegué a la meta, los otros 2 millones quedaron en el camino, yo soy el que llegué. Bueno, eso pasó contigo, para que tú nacieras tuvo que ocurrir eso. Y eso es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te tenía llamado, porque Dios tiene algo contigo. Y Él quiere revelarse y quiere despertar dentro de ti por lo menos la curiosidad. Mira, que tú seas curioso y digas, Señor, háblame, ¿qué es lo que tienes conmigo? Yo no vine a sufrir, no vine a ver miseria, no vine a ver problemas, yo vine a algo más. Esos problemas van a servir para mi propósito. Esos problemas, esas penas que has pasado, esos abandonos, van a servir para tu propósito. Pero la razón de tu estadía aquí no tiene que ver con eso, tiene que ver con un plan que Dios tiene contigo. Y el primer plan se sabe porque Dios se ha revelado a ti. De hecho, de lo contrario no estarías acá sentado. Eso significa que te llamaron. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque Dios escogió. Mira, aún de los que vinieron a este mundo, ya a manera de campeones, Dios escoge y dice, yo voy a escoger a este, voy a escoger a este, y usted llamó, vino. A veces uno quiere que toda su familia sean salvos, pero Dios es el que elige. Y Él de una masa hace unos para honra y otros vasos para deshonra, de la misma masa. Entonces Dios es el que tiene la facultad de elegir. Entonces, una de las cosas importantes en esto es que usted aprenda que tiene que pedirle al Señor que lo que Él ha colocado, ¿no es cierto?, dentro de usted, que es esa conexión con Él, ese cable que estaba atrofiado, como cuando no se paga la luz, ¿no es cierto?, y vienen los de Silectra, por la escala, ¡pac! Y de repente usted enciende, nada. El que no pagó la luz, el agua, el teléfono, sabe lo que es que le corten esas cosas, ¿no es cierto? De usted, los interruptores quedan intactos, las ampolletas quedan intactas. El problema es que no hay corriente y no van a prender. Entonces vino Cristo y conectó a los que Él llamó, los conectó de nuevo y les dio vida. Y dice, y les dio vida y vida abundante. Esa vida abundante no es una vida larga como uno cree. ¿Qué significa vida abundante? Vida larga, no es una vida, zoes creo que es la palabra de esa vida. Las otras vidas, lo que pasa es que es esta cosa. En el idioma de la Biblia, o por lo menos en los idiomas que se tradujo,